He organizado la disertación en tres ejes. Un primer eje, voy a tratar de introducirlos rápidamente para que no se aburran, porque muchos de ustedes probablemente ya conozcan todo lo que es el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor, pero para aquellos otros que como yo, que no estábamos duchos en lo que es el sistema, me resulta imprescindible comentarles cuáles son los pilares que lo constituyen para poder extraer de allí todo lo que nos lleva al análisis del segundo eje de la disertación, que es por qué podemos considerar, de acuerdo al estado del arte actual en la Argentina, al trabajador como un usuario de una relación de consumo. Y finalmente invitarlos a hacer un breve paneo sobre el impacto de la litigiosidad en el ámbito de nuestro país. Dentro de este primer eje vamos a partir de un breve repaso histórico en la década del 60, con aquel famoso discurso del año 62 de Kennedy, en el que abre los ojos al público de que todos éramos consumidores y que debíamos, con los estados, resguardar el bolsillo del consumidor. Nace el comienzo de esta construcción por brindarle una especial protección al consumidor. Piensen que en las primeras décadas el consumo privilegió la protección del consumo de bienes, pero con el devenir del crecimiento del mercado es evidente que lo que ha primado hoy es el intercambio de los servicios. Y hoy venimos a hablar en el marco de las relaciones entre trabajadores y ARTs justamente de la prestación de servicios. Y se va desplazando de lo que era la era de la propiedad a lo que es la era del consumo. Ahora, no puede, en la vida, en la época del siglo en el que vivimos, no podemos hablar de que el que brinda el servicio, el proveedor, se conforme con ponerlo a disposición al servicio, sino que hoy en día debemos exigir que esa puesta a disposición venga de la mano de la efectividad del derecho, porque vamos a ver cómo estamos inmersos dentro del marco de la reforma constitucional de 1994, cómo tienen amplia incidencia los derechos fundamentales en el marco de estas relaciones de consumo. En el año 1983 se dicta la ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que tuvo muchas modificaciones sucesivas en el año 2008, 2014, 2015, pero que en forma novedosa, piensen que estamos en el primer año de democracia, en realidad esta norma es anterior al traspaso en diciembre al primer gobierno democrático, es de comienzos del año 83, pero piense que estamos en esa gestación. Va a cambiar el paradigma de la mirada y vamos a salir de lo que es la protección del favor de Vitoris y vamos a poner la mirada en darle protección a quien es el consumidor, que es el más débil de la relación. Entonces abandonamos el favor de Vitoris y pasamos a ponernos otros anteojos, otro enfoque y ver con otros ojos a quien es el más débil de la relación. Algo que a quienes ejercemos el derecho del trabajo no nos resulta para nada ajeno, porque es algo muy asimilable a la relación que existe entre trabajador y empleador. Esta que va a existir entre proveedor del servicio y consumidor o usuario. 2 años después, la Organización de las Naciones Unidas convino que era imprescindible establecer una nómina de parámetros o de directrices que habrían de regir la protección que cabía darle a este consumidor. Y enumeraron aquel desideratum que los estados debieran buscar de consumir, ¿sí? Es decir, de consumar a través de sus normas y de darle efectividad. Mencionaron entre ellas la protección del consumidor frente a los riesgos de salud y, y de seguridad. Fíjense, todo lo que van a ver en Colorado tiene atingencia con lo que es nuestra relación ART-trabajador.
determinaron que la promoción y protección de los intereses económicos del consumidor era un core, un objetivo, ¿sí?, a cumplir. Sostuvieron que el acceso a una información adecuada del consumidor es imprescindible porque es lo único que les va a permitir ejercer elecciones bien fundadas de aquellos servicios que desean adquirir o bienes que desean contratar. Es fundamental que estén los estados salvaguardando lo que es la educación del consumidor, es decir, advirtiéndoles respecto de los riesgos en la adquisición de bienes y servicios, resguardando que las publicidades sean lo más adecuadas al producto que se pone en servicio, etc. La posibilidad de una compensación efectiva al consumidor en caso de daños, establecen también las directrices, con procedimientos rápidos y poco costosos, la libertad de que se puedan asociar los consumidores a través de grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores, y la facultad para hacer oír sus opiniones en procesos de adopción de decisiones que los afecten. Va a decir que hasta pueden presentarse a hacer peticiones legislativas. Y, como ven, las directrices hacen énfasis en aquellos consumidores vulnerables, aquellos que están en desventaja, principalmente los habitantes de zonas rurales, trabajadores de bajos ingresos y aquellos carentes de educación y analfabetos. Fíjense que estamos hablando de 1985, una brecha histórica realmente entre lo que hoy conocemos como las 100 reglas de Brasilia, y sin embargo, tan actual, ¿no? Porque ellos hablaban de poner énfasis en el año 85 en los consumidores hipervulnerables, y nuevamente en el año 2010, con las reglas de Brasilia, tenemos que volver a hacer foco en lo que son los grupos vulnerables, porque evidentemente lo que nos está faltando desde los estados a los tres poderes es ese enfoque, tener esa visión fina de poder detectar cuáles son los grupos más vulnerables y a los que tenemos que ponerle el hombro a la hora de litigar. Del año 85, a nivel internacional, saltamos a lo que es la reforma constitucional de 1994. Una reforma que en su artículo 42 receptó todos los que son estas directrices internacionales. Y aquí me permití transcribir el artículo, una parte de él, que dice en su primera parte: los consumidores y los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, su seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Fíjense que he destacado el término usuarios por contraposición a consumidores, los servicios, porque justamente en la relación con la RT lo que se consume es un servicio, la relación de consumo, que vamos a ver ahora con quién se entabla, y todo lo atingente a la protección de la salud, los intereses económicos ante la presencia de daños. ¿Qué pasa con el trabajador y la libertad de elección de esta cobertura de salud que le brinda la ley de riesgos? Y si realmente hay un trato equitativo y digno en el caso de los trabajadores frente a las ART. Bien, no podemos sostener que la Ley de Defensa del Consumidor haya plasmado la consagración de un derecho fundamental o un derecho humano, consagrado como los previstos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, porque no hay ningún tratado de derechos fundamentales que los albergue. Sí están estas directrices. Sin embargo, al decir de Lorenzetti, por ejemplo, en su libro sobre consumidores, o Fernando Gina, podemos darles la naturaleza o el carácter de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la norma máxima, la fuente máxima de donde abreva es la Constitución, y la Constitución debe ser interpretada como un todo en el marco de aquellos tratados internacionales que ahora, como vamos a ver cuando veamos principios, están regidos por principios como el principio de progresividad y el principio de equidad y no discriminación, que
son el eje o columna vertebral de todo un sistema que integra nuestra Constitución y que no podemos desoír, aun cuando hay quienes sostienen en la doctrina un trato diferencial para los trabajadores cuando se trata de la ley de defensa del consumidor. Se vislumbra en algunos casos algo así como lo que sucedía antes del pronunciamiento Álvarez con Cencosud. Recordarán ustedes cuando la Corte finalmente, después de 10 años de litigarse sobre la materia, reconoció la aplicación de la ley antidiscriminación 23.592 a los trabajadores. Bueno, hoy estamos frente a la misma problemática. Podemos decir que una ley o un sistema, un subsistema del derecho común es aplicable a los trabajadores en el marco de las relaciones mantenidas con las aseguradoras de riesgos de trabajo. Bueno, este es el desafío que tenemos por delante. Desde ya adelanto mi opinión, lo voy a spoilear, evidentemente digo mi respuesta que es positiva. ¿Y cuál es la razón máxima por la cual la respuesta es positiva? Porque lo que está en juego es la dignidad de la persona humana. Y el hecho de que los trabajadores tengan reconocidos expresamente derechos como tales en el 14 bis de la Constitución, en el 75 inciso 22, derechos específicos de los trabajadores, no quita que los mismos, como personas humanas que son, gocen de derechos inespecíficos, como aquellos consagrados en el 42 de la Constitución. Y por el solo hecho de que sean inespecíficos, no podemos restarle la cobertura o protección que aquellos sistemas le brindan por el solo hecho de ser trabajador. Este subsistema de la Ley de Defensa del Consumidor va a quedar entonces finalmente conformado básicamente por la Ley 24.240 del año 83, por la modificación de la Constitución en el artículo 42 en el año 1994, por dos normas que confluyen y hacen su apoyatura a la Ley de Defensa del Consumidor, que son la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial, que persiguen entre las tres la protección del consumidor. Y finalmente, en el año 2015, viene a sumarse a este subsistema la reforma del Código Civil y Comercial, que en el capítulo de contratos incorpora el contrato de consumo a partir del artículo 1092. Una reforma por algunos doctrinarios, como por ejemplo lo ves, un poco resistida, porque en vez de atrapar o subsumir la totalidad de la normativa de la 24240 en el marco de un compendio como es el código, que se presume va a ser inmodificable, en vez de garantizarle en el cuerpo este código todos los pisos mínimos establecidos por la 24240, el Código Civil viene a introducir algunas pequeñas diferencias y la crítica que se hace desde algunos sectores es qué sucede si se deroga finalmente la 24240, quedaría el consumidor indebidamente protegido a la luz de que existe otra norma previa de mayor cobertura. Pero bueno, esa es una discusión para el futuro, siempre y cuando digamos que finalmente el sistema de defensa de consumidores se termine aplicando a los trabajadores. ¿Qué principios son los que rigen este régimen? Bueno, sobre la margen derecha enumeré aquellos que son propios del sistema y sobre la margen izquierda aquellos que son del sistema, porque están consagrados como propios, pero que tienen un neto raigambre internacional propio del sistema de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos dos? Y que para mí son los principales. El principio de trato digno, de trato equitativo y de no discriminación. Fíjense que el artículo 8 bis de la ley 24240 lo primero que nos dice es que al consumidor se lo debe tratar en forma digna. El 1097 del Código Civil reitera que se le debe al consumidor un trato digno y que se le debe equiparar al trato de los brindados por los derechos humanos. Y el artículo 42 insiste en la dignidad de la prestación de los bienes y servicios que se le dan al consumidor. Este es un eje muy importante. Y el principio de progresividad e igualación sustancial, que básicamente lo que establece
por supuesto reconocido de raigambre constitucional en nuestro país, además de internacional, impone en cabeza del Estado, y yo vuelvo a repetir que el Poder Judicial integra ese Estado como tercer poder del mismo, entonces impone en cabeza del Estado la interpretación de las normas con con una filiación progresiva. Y a la luz de una igualación sustancial que no solo es la del artículo 16 de la Constitución Federal, que establece la igualdad en igualdad de condiciones para las personas humanas, sino también tendientes a tener en miras lo que establece el 75, inciso 23, que es brindarle un trato igualitario a aquellos grupos vulnerables que se encuentran en situaciones desventajosas. Mencionamos acá a los trabajadores, por ejemplo, como consumidores hipervulnerables. Recuerden las directrices internacionales que hacían foco en aquellos consumidores que habitan zonas rurales, que no, no han adquirido una capacitación, una educación básica, etc. Los otros principios propios del sistema son el de la libertad de contratación. La misma norma establece que es de orden público el sistema. Esto nos abre al Poder Judicial, a los integrantes como magistrados. La pregunta es el ius ianobit, que lo vamos a ver en el eje de litigación, desde el momento que se impone como de orden público, y el principio de indisponibilidad de esos derechos. El principio protectorio establece qué soluciones aplicar en caso de colisión normativa y de interpretación contractual. En materia de interpretación contractual, establece que el contrato a ser suscrito entre el proveedor y el consumidor directo, ya acá hablo de consumidor directo, no de consumidor indirecto, porque es entre quienes se celebra el contrato, habrá de interpretarse siempre a favor del consumidor. Y en caso de colisión normativa, que es lo que más atingente a nosotros, más nos va a interesar, el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor, en los artículos allí citados, establece que en caso de colisión se estará a la norma que resulte más favorable al consumidor. Algo muy parecido a lo que tenemos nosotros en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y de la cual no estamos ajenos. Y esto tiene una gran incidencia a la hora de preguntarnos si a las compañías de seguro les resulta aplicable el régimen de defensa al consumidor, a la luz de que ellos tienen su propio estatuto y tienen su propio régimen. Lo dejo para un poquito más adelante. Y finalmente el principio de acceso a un consumo sustentable, que a nosotros desde el derecho del trabajo nos resulta totalmente importante porque hace a todo lo que es higiene y seguridad en el trabajo. Bien. ¿Qué tenemos que entender primero como definición? El contrato de consumo, es decir, ¿entre quiénes se celebra? Bueno, se celebra el contrato de consumo entre el proveedor del servicio y aquel de la cadena que lo consume último, es decir, que lo quita del circuito mercantil. Todos los que están en el intermedio del contrato, en la intermediación, no están amparados por el régimen. Quiere decir que proveedor del servicio y consumidor final son los únicos a quienes se les aplica este sistema, microsistema. Esa relación de consumo, en lo que nos interesa a nosotros, se establece entre la aseguradora de riesgos de trabajo y el contratante, que es el empresario empleador. El rol que juega el trabajador no es el de un consumidor contratante, porque él no forma parte del acto jurídico. Él es alcanzado por los efectos de un hecho jurídico. Entonces, a él se lo va a definir o va a entrar, va a subsumir dentro del concepto de los consumidores no contratantes. Y entre estos consumidores no contratantes, la norma menciona, las normas que integran el sistema mencionan al pasar
a los usuarios, definidos en el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, que son aquellos familiares, invitados y terceros ajenos que resultan afectados por el consumo. El típico ejemplo es el de vamos a lo que son los artículos de doctrina. El típico ejemplo que dan es la contratación de un catering para una fiesta particular. La dueña de casa lo contrata y los invitados resultan usuarios del servicio del catering y afectados en caso de que los productos que se brindan como alimento no resultaren en buen estado. Estos serían usuarios del sistema. También las víctimas que padecen daños causados por un producto o un servicio adquirido son contemplados como consumidores no contratantes. Acá la doctrina abre una amplia discusión respecto a si las víctimas de los accidentes de tránsito podrían ser considerados consumidores indirectos, y hay toda una discusión. Y de ahí nace la gran duda o como argumento de defensa por parte de las aseguradoras, la inaplicabilidad del régimen de defensa del consumidor a ellas. Y finalmente, los afectados o expuestos a prácticas comerciales, que son todas aquellas personas que antes de celebrarse cualquier contrato de consumo, se encuentran igualmente expuestas a su publicidad por la vía pública, cuando la publicidad resultara engañosa o abusiva o fraudulenta. Entonces, definido lo que es el contrato de consumo, la relación de consumo y qué tipos de consumidores podemos tener, nos, nos viene ahora la pregunta de si esto resultaría aplicable a las relaciones existentes entre trabajadores y aseguradoras de riesgo. Algunos esbozan argumentos en contra, tomando justamente la idea que esgrimen las aseguradoras en el plano mercantil, respecto de que ellas tienen su propio régimen y que el mismo colisionaría con el régimen de defensa del consumidor. Sin embargo, hay voces doctrinarias, de la talla de Stiglitz y otros, que sostienen que por aplicación del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor se admite ese solapamiento y que justamente la propia ley ha establecido que en caso de colisión normativa se habrá de aplicar en lo atingente a la relación de consumo la Ley de Defensa del Consumidor y todo su sistema. En lo atingente al seguro, todo lo establecido por el estatuto específico. Veremos, hay algunos pronunciamientos que les he traído en sustento de esta última postura. Bien. La evolución doctrinaria nos muestra que existen varias situaciones, no solo las de la contratación que efectúa el empleador con la ART, que son subsumibles dentro del régimen de la Ley de Defensa del Consumidor. El mismo doctor César Ariese, en su tratado, menciona estas 5 que aquí he descrito, y menciona justamente, además del marco propio de la Ley de Riesgos de Trabajo, las que emergen de la ley de obras sociales, es decir, la relación que se entabla entre trabajador y obra social, los seguros que el empleador debe contratar a favor de los trabajadores por imperio de lo normado por el decreto 1567 del año 74, que es el seguro de vida, el seguro obligatorio de vida, los seguros surgidos de convenios colectivos, como el que prevé el convenio 130 de comercio, en su artículo 97, que es un seguro colectivo, y aquellas otras prestaciones compensatorias, por ejemplo, en el caso de jubilaciones, que están previstas como fondos compensadores. Todas estas relaciones prevén relaciones de consumo y tienen al trabajador como un usuario indirecto. Y en esa evolución doctrinaria, en los últimos 10 años, se encuentran algunas voces en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se han manifestado en contra porque establecen que aplicarle a un trabajador
el régimen propio de lo que es el consumo de bienes, sería cómo cosificarlo. Esta es la opinión expresa del doctor Massa, que acompañado por la doctora González en la sala segunda, se pronunciaron en contra de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo en lo particular considero que por encima de esta mirada, lo que justamente nos propone la reforma de 1994 es darle protección al más vulnerable. Entonces, brindarle protección al más vulnerable desde un ámbito como el de la Ley de Defensa del Consumidor, que como vamos a ver prevé sanciones porque declara responsable a quien incumple las obligaciones legales, es brindarle más protección en lugar de cosificarlo. Y por supuesto, esto va de la mano del principio de progresividad, que como les había adelantado, es la lente o el prisma a partir del cual uno tiene que hacer pasar todos los derechos sustanciales. Bien, ¿qué obligaciones legales encontramos, asumiendo, ¿no?, que los he convencido de que el estado del arte nos permite subsumir al trabajador como un consumidor indirecto, un usuario indirecto de la relación de consumo? Bueno, él sería beneficiario de una serie de obligaciones que pesan legalmente por imperio de la Ley de Riesgo de Trabajo en cabeza de la ART. La ART debe prevenir riesgos de trabajo en el lugar, debe hacer que la actividad no se convierta en riesgosa, tiene la obligación de someter a los trabajadores a controles médicos, que conocemos todos a través de la resolución 37 del 2010 de la Superintendencia de Riesgos, pesa sobre ellos el control médico periódico, el control al cese y el control tras padecimientos o enfermedades prolongadas o ausencias por suspensión prolongada. También sabemos que pesa sobre ellos la obligación de otorgar prestaciones en especie, es decir, darle la cobertura médica y brindarle todo lo que es ortopedia y prótesis ante los infortunios. La obligación de responder por los daños, por supuesto, que se hubiesen causado. La obligación de expedirse respecto del otorgamiento de la alta médica. Esta es una obligación que parece olvidarse. En la práctica vemos muy seguido que las altas se otorgan sin determinación de incapacidad, es decir, completan el formulario de la alta médica verdaderamente sin la trascendencia que este acto jurídico tiene. Y deriva de ello una gran problemática, que es lo que vamos a después comentar en fallos. La obligación de determinar la incapacidad, que viene de la mano de otorgar el alta médica. La obligación de obrar dentro de las reglas del arte y las ciencias médicas, porque no nos olvidemos que sobre la RT, el Estado ha descansado para que le brinde las prestaciones de salud al trabajador ante el primer infortunio o el padecimiento de una enfermedad de naturaleza profesional. Y esa delegación importa una enorme responsabilidad que viene de la mano de la aplicación de normativa que hace y le brinda derechos a los trabajadores como pacientes y que como tales, ahora vamos a ver, no se hallan a la luz de la Ley de Riesgos de Trabajo en igualdad de condiciones que cualquier otro paciente. Fíjense que ellos están, por la ley 17.132, resultan beneficiarios de la obligación médica de anunciarles cuáles son las prácticas, los diagnósticos, los pronósticos y las prácticas o tratamientos que para el tipo de padecimiento que tiene se estila. Tienen esa obligación, receptar la información. Y en muchos casos no se le brinda. Tienen por la ley de derechos del paciente el derecho a la información clínica y a la documentación sanitaria. Todos sabemos que pocos son los que acceden a sus historias clínicas. Muchos tienen que entablar acciones preventivas para poder hacerse de la documentación sanitaria. O en el caso de mala praxis, reclamos de malas praxis, sabemos que la documentación sanitaria es imprescindible a la hora de determinar el grado de responsabilidad que haya tenido cualquiera de los efectores que hayan intervenido de salud, que hayan intervenido en la cadena de prestación del servicio. Y todas estas cuestiones no son menores, porque
a la hora de distribuir las cargas probatorias, vamos a ver cómo inciden en el marco del proceso y para los magistrados como directores del proceso. Bien, como les decía, este usuario hipervulnerable, que es el trabajador, carece del derecho a la libre elección que caracteriza al régimen de la Ley de Defensa del Consumidor, porque mientras el consumidor, en la Ley de Defensa del Consumidor, puede elegir libremente qué contratar, él en realidad no puede contratar, el trabajador no puede contratar, él recibe de rebote o por efecto cascada las consecuencias de un contrato del cual él no forma parte, porque él no puede elegir la RT que le va a brindar el servicio, lo elige el empleador, y es rehén de esa RT, no puede cambiar de ART una vez que sucede el infortunio. Y está obligado a someterse necesariamente a la atención médica que le brinda esa prestadora, aun cuando no le guste el servicio y fuere propio o fuere contratado el servicio por la ART, él no puede cambiar. Tampoco puede hacer interconsulta fuera del sistema. Porque si abandona el tratamiento médico, la misma ley de riesgos de trabajo le dice que no podrá cobrar las prestaciones dinerarias devengadas. Fíjense cómo empiezan a marcarse diferencias según la lupa con que miremos a esta persona humana damnificada. Si es un paciente, tiene determinados derechos, amparado por la ley de pacientes, y si es un trabajador paciente, tiene derechos restringidos. Y esto nos tiene que abrir los ojos, o por lo menos así esta es mi postura, respecto justamente de por qué se le denomina usuario hipervulnerable. No es antojadiza, sino que verdaderamente él está en una situación de demérito frente a los demás pares. Dentro del servicio que brinda el proveedor, todos los que integran la cadena de efectores de salud resultan responsables, en los términos del artículo 40, frente al usuario, en este caso consumidor indirecto. Y el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor le agrega que esa responsabilidad habrá de ser solidaria en la cadena. Todos habrán de responder solidariamente. Se ve en algunos expedientes, como defensa de las ART, que ellos no han sido quienes han brindado el servicio. En los casos en los que tuve un caso en el que se reclamaba mala praxis, además del daño sufrido por el infortunio, alegaba que había habido mala praxis en las curaciones y tratamiento que se le había aplicado para una fractura de mano, que de por sí ya es sumamente compleja, y alegaba justamente la mala praxis. Y uno de los argumentos que sostenía la RT era que ella no había sido quien prestara, sino el efector de salud, el que prestara, y el médico, los actos llevados a cabo que habrían derivado en ese agravamiento de la patología inicial. Como pueden ver, basándose en la Ley de Defensa del Consumidor, el proveedor debe hacerse responsable en forma solidaria. El artículo 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor, y ya habiendo detectado quiénes son los responsables frente al consumidor, le permite judicialmente hacer reclamos al consumidor, pero también se lo permite por vía administrativa, ante lo que antes era la Secretaría de Comercio y ahora se ha puesto en cabeza de las municipalidades. Algunas provincias lo han delegado a municipalidades y otras lo retienen a nivel gobernación, pero concretamente habría dos ámbitos para reclamar: un ámbito administrativo y un ámbito judicial. En el ámbito administrativo podrían reclamarse daños, ¿sí?, del consumidor a la ART, daños causados por el incumplimiento de deberes legales o derivados del contrato de consumo. Ahora bien, cuando ya decimos contrato de seguro, hablamos de que el que reclama formó parte del contrato, ¿sí? Entonces, este es un terreno en el que nosotros, por el momento, no entraríamos. Y en segundo lugar, la otra vía que le permite es el reclamo de daños punitivos, es decir, el reclamo de una multa de naturaleza civil, que está reservada únicamente para casos de gravedad, ¿sí? Debe ser requerida expresamente por el usuario damnificado
y el magistrado deberá graduar la multa que imponga en función de la gravedad de los hechos que se ventilen en la causa. No cualquier incumplimiento trae de la mano la aplicación o la condena de daños punitivos. Nace el instituto en el derecho anglosajón como verdaderamente una sanción ejemplificadora para que en el mercado ese proveedor de servicios o de bienes no vuelva a cometer la misma infracción, para que justamente el todo, es decir, el conjunto de consumidores, se vean beneficiados. Nos viene a la memoria sanciones punitivas, de daños punitivos impuestos contra empresas automotrices o empresas proveedoras de prótesis mamarias, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se busca es una sanción ejemplificadora. Entonces, este tipo de daño punitivo solo puede ser procedente en casos donde verdaderamente haya una demostración en el expediente de que ha habido un desinterés hacia la salud del trabajador, un desprecio hacia su persona, una actitud desaprensiva en el cumplimiento de los deberes que le hayan afectado la salud y que haya agravado con mayores daños los padecimientos. Bien, de cara a lo que es la litigación, lo primero que nos va a venir a todos a la memoria es la reforma de la 26773, que en el artículo 4 establece la obligación de la opción excluyente. Es decir, para al trabajador en una bifurcación de caminos y lo obliga a elegir una vía, es decir, la sistémica, o bien una vía propia del derecho común, donde busque una reparación integral, y lo elige y lo fuerza a elegir. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en un pronunciamiento muy reciente que es de mayo del 2021, en una causa caratulada Vera, que si ustedes desean se las puedo compartir, nuestra Suprema Corte de la provincia decretó la inconstitucionalidad de esa opción excluyente, ¿sí? Sosteniendo que básicamente el artículo 4 tiene una construcción que es contraria a los intereses y a la progresividad que corresponde reconocer al trabajador. No ha dicho, sin embargo, que se torna no obligatorio el paso por comisiones médicas. Entonces, el trabajador, prima facie, pareciera que tiene que recorrer el paso por comisiones médicas, porque en nuestra provincia se ha declarado como norma constitucional, el artículo 1 de la 27348, y una vez transcurrido el paso por comisiones médicas, podría reclamar en forma conjunta, si desea, la reparación sistémica y una reparación integral o una u otra como desee. Y frente a las reparaciones del derecho común, se abre acá la posibilidad de reclamar por las vías que conocíamos del viejo Código Civil y el actual, es decir, por atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva, bueno, por la del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y ahora por la Ley de Defensa al Consumidor, que concretamente le abriría la puerta al juego de este reclamo de daño punitivo. Podríamos, como magistrados, si la demanda, es decir, si la pretensión inicial fue basada en la reparación de sistémica, en la extrasistémica, es decir, basada en normas de derecho común, aun cuando no hubiere mencionado a la Ley de Defensa al Consumidor ni ninguna de las normas que integran el régimen, podríamos aplicar el principio iuria novit curia, porque es evidente que la norma es de orden público y la pretensión ha querido buscar una reparación integral. No nos saldríamos del marco de la pretensión inicial. ¿Cuáles serían las vías procesales que se empiezan a ver en la litigación? Bueno, acciones preventivas dentro del marco del Código Civil, 1710, que he encontrado una interpuesta por trabajador damnificado y empleador contra la RT, buscando la accesibilidad efectiva a las prestaciones por vía sumarísima. Esto va de la mano, claro, del artículo 52 de la propia ley de la Ley de Defensa al Consumidor, que establece que el magistrado deberá imponerle al trámite una resolución por vías
rápidas, es decir, un sumarísimo o algún abreviado, si es que en el ritual local está previsto. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires no tenemos abreviados, más que para la vía ejecutiva. Consecuentemente, la única herramienta que podría el magistrado como director del proceso es echar mano del 322 y aplicarle un proceso sumarísimo basado en la Ley de Defensa del Consumidor. También se puede plantear por vías de cautelares genéricas o de medidas autosatisfactivas, si es que en la provincia de ustedes no está prohibida la vía, en nuestra provincia no está legislado. La última reforma del ritual provincial, que todavía no está vigente en cuanto a procedimiento, es la 15.057, prevé las medidas autosatisfactivas, pero todavía no está vigente, y al parecer las reformas que se vislumbran en el ámbito de nuestro territorio provincial quitarían la posibilidad de aplicar las medidas autosatisfactivas. Pero bueno, el magistrado tiene otras vías dentro de las cautelares genéricas como para poder darle protección y cobertura a este tipo de pretensiones. Y finalmente, las acciones ordinarias de daños, como la que me tocó de daños punitivos, ¿no? En las que se reclama expresamente, porque tiene que ser una pretensión expresa, el reclamo del daño punitivo. Y acá es clave la distribución de las cargas probatorias a la hora de abrir la prueba. Es aconsejable, o de trabar la litis, antes de trabar la litis, es aconsejable que el magistrado, o así lo dice la tendencia procesalista, le advierta a las partes cuáles van a ser las reglas de juego a nivel de prueba y se imponga la carga de distribuirlas a aquel, por supuesto, que está en mejor situación de aportarlas, como puede ser el proveedor del servicio de salud, en este caso la RT, que claramente tienen su poder por tener vinculación con los efectores propios y los contratados de las historias clínicas. Y sin embargo vemos todos los días, porque es consuetudinario, que intimados en los términos del 386 del Código Procesal en mi provincia, manifiestan no tener las historias clínicas en su poder. Uno de los detalles que es dable mencionar es el tema de la prescripción, porque en el régimen de defensa al consumidor, las sanciones, como por ejemplo del 53 bis, 52 bis, perdón, prescriben a los 3 años, y en caso de duda, sabemos que el Código Civil establece la prescripción de 2 años para la reparación integral, y en caso de duda sabemos que el propio régimen de defensa al consumidor nos dice que debemos estar por la interpretación más favorable al consumidor, con lo cual, ante el esbozo de algún tipo de defensa en este sentido, podríamos aplicar el 1094 del Código Civil y beneficiar al trabajador que reclama la sanción de daño punitivo con el artículo 50, que es 3 años de prescripción. Bueno, y ya terminando, me acerco a lo que es el comentario de los fallos que hemos ido encontrando. Como ven, no son muy antiguos, datan del 2011, el primero, la provincia de Santa Fe fue la primera, Rufino, en pronunciarse, tanto en el fallo Sperte como en Sosa. Y si bien no hay una condena de daños propios del régimen de defensa al consumidor en el pronunciamiento, sí basan la aplicación digamos, encuadran al régimen vigente o existente entre el trabajador y la RT dentro del marco de la Ley de Defensa al Consumidor, lo cual es un avance enorme, y del cual se ha valido, de este fallo se ha valido mucha de la construcción doctrinaria, basta con leer autores de la talla de Mesio o de Daniela Fabier, que han ido construyendo doctrinariamente a partir de este pronunciamiento tan conocido que es Sperte. En la provincia de Mendoza lo que encontramos, si bien no hay pronunciamientos aplicables a las ART, sí los hay en materia de seguros, es decir, contra compañías de seguros. Y esto me pareció importante de traerlo, de aportarlo, por los argumentos que allí se mencionan, que no son menores, y descartan, por supuesto, la defensa opuesta por la aseguradora y declaran aplicable la relación de consumo al asegurador y al usuario.
En lo que hace a la Justicia Nacional del Trabajo, la Cámara viene, en mi opinión, con algunos pronunciamientos erráticos, es decir, no encontré ninguno que claramente se lo aplique a una ART en el marco de un reclamo de daños punitivos. ¿Sí? Sí encontré el empleo de los daños punitivos en situaciones en las que los magistrados han advertido vulneraciones de derechos fundamentales. En esta causa F contra Nidera Argentina, es una causa colectiva, son cerca de 20 trabajadores, donde se ventila un caso de trabajo esclavo. Estoy saliéndome del marco de lo que hoy nos convoca, pero aplican la Ley de Defensa al Consumidor y es interesante ver cómo atraviesan el fallo con los lineamientos de la Ley de Defensa al Consumidor y terminan aplicándole daños punitivos, ¿sí? En lo que yo entiendo que no existe como relación de consumo, porque entre trabajador y empleador no hay una relación de consumo, en mi opinión, pero sin embargo, bueno, los magistrados de la Sala Tercera consideraron aplicable la ley. También la aplicaron en el fallo Andrini con Cámara Nacional, perdón, con CNA, ART, que propuso en su voto minoritario imponer daños punitivos, pero no prospera por la mayoría. El voto del doctor Massa en la causa Díaz, que data del año 2018, que yo les comenté con anterioridad, con la adhesión de la doctora González, es el que expresamente declara no aplicable la ley de defensa al consumidor por considerarlo que cosifica al trabajador. Y hay acá uno que no habla de la ley de defensa al consumidor, pero yo lo traje porque viene como un fallo de avanzada en esto de lo que hoy vemos a diario, que es la mirada de género. Este es un caso contra una RT entablado por una mujer damnificada por una violación, trabaja como enfermera en un nosocomio en la zona de Pilar, en provincia de Buenos Aires, y en un itinere del trabajo a su hogar es violada por dos varones. Vuelve como puede a su lugar de trabajo, es asistida en lo sanitario, se le otorga una licencia, la RT le brinda prestaciones, pero al cabo de un mes le da el alta sin incapacidad. Entonces el magistrado toma aquí el primer voto, que es el doctor Raffagelli, toma aquí una mirada interesante. Piensen que es un in itinere. Y él toma acá a la hora de reparar, conceptos que vienen de la mano del derecho común. Y por esto los invito a leerlo, porque nos puede abrir la puerta para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a la hora de reparar. Porque hoy en día lo que tenemos en vista es esta lente del hipervulnerable y las cosas que no podemos dejar de pasar de largo ante nosotros, ¿verdad? Es decir, esto que nos decía el doctor de Lázari como ministro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es que el magistrado hoy por hoy tiene que arremangarse e involucrarse en el caso y tratar de deconstruir aquello que ve que no está correcto, sobre todo en el caso de grupos vulnerables. Y bueno, y finalmente les traigo dos fallos de mi tribunal, es de la localidad de Morón, en Oviedo y en Muñoz. En Oviedo, yo empecé sosteniendo, era un caso de mala praxis, este caso de la mujer que había tenido una fractura en la mano y en la muñeca, y sostiene que había sido agravado la incapacidad adquirida debido a la mala praxis aplicada a lo largo de su tratamiento médico brindado por la RT. Estaba verdaderamente muy bien armada la demanda. Lo que le faltó fue un seguimiento adecuado de la producción probatoria, porque el perito se quedó muy corto en lo que fue la respuesta a los puntos de pericia que sí se habían peticionado, y la parte actora no le impugnó la pericia reclamándole que se expidiera respecto de cuál era el porcentaje de reagravamiento, ni cuál había sido la relación causal entre la práctica médica brindada y el agravamiento.
Entonces, sí es interesante ver en Oviedo cómo en el veredicto se abordan las cargas distributorias de la prueba. Se menciona la ley de defensa al consumidor. Yo ya en Oviedo, que es de febrero del 2020, ya venía advirtiendo que estaba pensando en aplicar la ley de defensa al consumidor. Y finalmente en diciembre del mismo año, en Muñoz con Membranas Alumantec, eh, ante un reclamo expreso de daños punitivos, me pronunció a favor. Muñoz no es un trabajador cualquiera, digamos, es decir, es un hombre de unos 39 años de edad que al iniciar la demanda, que venía de trabajar alrededor de 9 o 11 años en trabajos forzados de carga y descarga, y solo en los últimos 2 años de su prestación laboral había accedido a trabajar como chofer del área de expedición. Y hombreaba alrededor de 20.000 kilos de membranas. Entonces, la prueba colectada, sumada al hecho de que, en cuanto a la prestación de las tareas, sumada al hecho de que la ART había detectado como riesgo creado en el trabajador el sobrepeso de las cargas, sumado a que poseían algunos estudios, exámenes periódicos que ya determinaban que tenía lumbalgia y una estenosis aórtica, nos lleva en el tribunal a aplicar un daño punitivo. ¿Por qué? Porque dejaron transcurrir muchos años sin brindarle a ese trabajador una protección adecuada. Estaban viendo que lo sometían a hacer un trabajo de esfuerzo, que el trabajo de esfuerzo no solo había perjudicado haciéndole adquirir una lumbalgia, sino que también le había generado una estenosis aórtica, o al menos sabían que se había detectado una posible enfermedad que aún de naturaleza inculpable tenía cierta vinculación con las tareas y estaba por discutirse si esto era así o no, además de hipertensión arterial. Y el médico en la causa estableció que la hipertensión arterial sí tenía vinculación con las tareas. La estenosis aórtica, por un defecto de la demanda, no fue ventilada en el proceso, se dejó sin abordar porque no había habido pretensión inicial respecto de ella como enfermedad profesional. La intuición me indica que la hipertensión venía de la mano de la estenosis aórtica que tenía, ese agrandamiento, y que claramente las tareas de esfuerzo que se le habían hecho hacer durante tantos años, a sabiendas de los padecimientos, sin alejarlo y brindarle una recalificación, habían demostrado un desprecio hacia la salud de este trabajador y hacia el cumplimiento de las obligaciones legales que le impone a la RT la ley de riesgos de trabajo y de higiene y seguridad al empleador, que deben mantener como no riesgoso el ámbito de trabajo. Entonces, este fue un caso, digamos, especial. No se puede extender daños punitivos a todos, pero sí nos pareció que merecía la aplicación. En la provincia de Chubut, como les comenté o les anticipé, hay un fallo interesante sobre P y la SRL. P es el trabajador y la SRL la empleadora, que demandan a la provincia autoasegurada en demanda sumarísima en busca del cumplimiento de las prestaciones en especie. Y en la provincia de Neuquén, que en un reclamo contra una RT expresamente rechazó al trabajador como usuario de la relación de consumo. Este sí es un pronunciamiento que nos pone en una alerta, y le rechaza el daño punitivo por falta de entidad del hecho. ¿Mm? Ha llegado a mi conocimiento en el día de ayer la existencia de demandas en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no he llegado a cargar porque no he leído no he tenido tiempo de leer completas las demandas y determinar claramente las pretensiones, pero son demandas fundadas en la Ley de Defensa al Consumidor, donde se piden daños punitivos contra la RT, están tramitando un contencioso administrativo y cuento con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, declarando la competencia
dictaminando la competencia del fuero para entender en este tipo de reclamos. Y hace el fiscal la distinción respecto de un dictamen anterior, de un año anterior, en el que lo que pretendía el trabajador en aquel era un reclamo que persiguiera el resarcimiento de los daños producidos por el accidente laboral. En esta otra pretensión, que involucra el dictamen actual, la pretensión busca el resarcimiento de daños y perjuicios propios de la Ley de Defensa del Consumidor, y es un eje divisorio que me parece digno de ser remarcado, porque a la hora de evaluarlo me parece interesante la línea que toma el Ministerio Público Fiscal.